Hoy te voy a compartir el resumen del libro La Semana Santa y la Gnosis de Samuel Owen Ware, una obra que presenta una interpretación gnóstica de los acontecimientos de la Semana Santa cristiana, una visión espiritualista no religiosa, un libro lleno de simbolismo que nos enseña el camino de la transformación espiritual a través de la travesía de Jesús, su muerte y resurrección, el conocimiento de la realidad divina y la profunda alquimia interna. Un camino donde la meditación y el autoanálisis son prácticas espirituales que nos ayudan a lograr la transformación espiritual. La Semana Santa es un evento que va más allá de ser una conmemoración religiosa. La Semana Santa tiene un significado universal. La muerte y resurrección de Jesús nos recuerda el proceso de muerte y resurrección que todos pasamos en nuestras vidas. El mundo está lleno de sufrimiento y atravesar nuestras pruebas más dolorosas es trascender en la vida, morir a la carne y nacer al espíritu, que es la elevación de la conciencia que nos permite la liberación del sufrimiento y la muerte. Este maravilloso libro está lleno de simbolismo, interpretaciones de cada pasaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El Calvario se interpreta como un evento simbólico y espiritual que representa la lucha interior que cada ser humano debe enfrentar en su camino hacia la iluminación espiritual. Representa la lucha entre la personalidad egoísta y limitada y el ser divino y espiritual que cada uno llevamos dentro. Esta lucha es representada por los diferentes momentos de la pasión de Cristo: la traición, el juicio injusto, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. El autor enfatiza que el Calvario no es un evento histórico, sino una representación simbólica de la lucha interior que cada ser humano debe enfrentar en su camino hacia la iluminación espiritual. Para Samuel Owen Ware, el Calvario simboliza la muerte del egoísmo y la ignorancia, el renacimiento del espíritu en el ser humano. La crucifixión es el símbolo de la muerte del ego, que es la principal tarea que debe realizar todo aquel que aspira al camino espiritual. Representa la lucha interior que debe enfrentar todo ser humano en su camino hacia la liberación espiritual. El ego es el obstáculo más grande para el desarrollo espiritual. Solo a través de la muerte del ego es posible alcanzar la resurrección y la liberación. La resurrección es una experiencia mística y espiritual que puede ocurrir en vida. Es un proceso interno que se logra a través de la meditación y la práctica espiritual, que está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo interno necesario. La Pascua es la celebración de la liberación. Se relaciona con el concepto de la resurrección de Cristo como la liberación del alma de los ciclos de nacimiento y muerte. Nacemos y al morir físicamente volvemos a vivir en otra existencia que nuestra alma necesita para seguir evolucionando. Romper este ciclo de nacimiento y muerte es posible a través del trabajo espiritual y la muerte del ego, lo que permite la transformación de la conciencia y el acceso a niveles más elevados de existencia. Este libro está lleno de simbolismo, metáforas y enseñanzas que se orientan a nuestra propia existencia. La Semana Santa tiene un profundo significado. La cruz significa la unión de los opuestos. La verticalidad representa el eje del mundo y la horizontalidad el equilibrio de las fuerzas. La cruz representa el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el centro del universo, símbolo del equilibrio entre los opuestos, como el bien y el mal, masculino y femenino, el cielo y la tierra, la unión de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego.
La corona de espinas representa el sufrimiento que experimentamos en esta vida terrenal. El sufrimiento es una gran oportunidad de elevación porque nos permite enfrentarnos al ego. La corona de espinas es un símbolo de la realeza interior, la divinidad del ser humano que ha logrado vencer a su ego y ha sido coronado como rey o reina de sí mismo. El cáliz representa el recipiente de nuestra alma, que puede ser llenado con la esencia divina o con los deseos y pasiones de nuestro ego. El cáliz nos recuerda la importancia de purificar y preparar nuestro ser para recibir la energía divina. Así podemos renacer espiritualmente. La hostia, el cuerpo de Cristo y su entrega a la humanidad. La Eucaristía simboliza la unión del individuo con la divinidad. El incienso representa la purificación y la elevación de los sentimientos y emociones hacia lo divino. Es un recordatorio de que nuestros pensamientos y palabras pueden ser purificados y elevados para conectarnos con lo divino. Las velas simbolizan la luz interior que se debe cultivar para iluminar el camino hacia la liberación. Representa la luz del conocimiento y la claridad de pensamiento que guía al buscador espiritual hacia la verdad y la comprensión más profunda. La transmutación sexual es uno de los caminos más importantes para alcanzar la redención espiritual. Consiste en elevar la energía sexual de manera consciente y dirigirla hacia fines superiores, en lugar de desperdiciarla en la búsqueda del placer físico. Ware compara la Semana Santa con un árbol de la vida que tiene raíces profundas en la tierra y crece hacia el cielo. El árbol de la vida simboliza la conexión entre la tierra y el cielo y representa la unión del cuerpo, mente y espíritu. Según el autor, la historia de la crucifixión y muerte de Jesús es un simbolismo que representa el proceso de muerte y resurrección que todo ser humano debe experimentar para alcanzar la iluminación espiritual. La crucifixión de Jesús simboliza la necesidad de crucificar los defectos psicológicos y las pasiones negativas que impiden el desarrollo espiritual. La traición de Judas a Jesús simboliza la traición que la mente hace al ser humano, al mantenerlo prisionero de su propio mundo, de ilusión y desconexión con la realidad espiritual. La mente es vista como un obstáculo para el despertar de la conciencia, que es la llave para alcanzar la verdadera liberación del espíritu. Según el libro La Semana Santa y la Gnosis de Samuel Ware, el significado esotérico de la Última Cena es profundo y representa un proceso de transformación espiritual que puede llevar al ser humano a la unión con lo divino, lo que permite alcanzar la iluminación y la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. El pan representa el cuerpo físico del ser humano y el vino representa su energía vital o fuerza vital. La comunión es un sacramento cristiano que simboliza la unión del ser humano con lo divino a través de Cristo. La comunión no es solo una acción ritual, sino que debe ir acompañada de una transformación interna en el individuo. El acto de la comunión debe ser contemplado con la transformación espiritual, esencial para la verdadera unión del ser humano con lo divino. La traición de Judas representa el aspecto negativo sombrío de la personalidad humana, la parte de nosotros que está dormida por el egoísmo, la avaricia y la traición. La traición de Judas debe ser entendida como una lección para el ser humano, quien debe identificar y combatir los aspectos negativos de su personalidad para poder alcanzar la unión con lo divino. La figura de Pedro en la historia de la Semana Santa tiene un significado simbólico y esotérico profundo. Pedro representa el aspecto positivo y luminoso de la personalidad humana, la parte de nosotros que está en busca de la divinidad y la verdad. Pedro es visto como un ejemplo a seguir para los seres humanos que desean alcanzar la unión con lo divino.
Pedro es retratado como el discípulo más cercano de Jesús, aquel que siempre está dispuesto a seguirlo y a defenderlo, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida. Sin embargo, también es retratado como aquel que lo niega 3 veces antes de la crucifixión. El autor interpreta esta negación de Pedro como una representación de la debilidad humana frente a las pruebas y tentaciones del mundo material. Sin embargo, también señala que el arrepentimiento y la redención de Pedro son una muestra de que siempre hay una oportunidad para el ser humano de corregir sus errores y volver al camino de luz. El Santo Grial representa la receptividad de la conciencia humana hacia la gracia divina, la búsqueda espiritual y el camino a la autorrealización. La búsqueda del Grial es una metáfora espiritual, una búsqueda espiritual del ser humano y su necesidad de encontrar la verdad, la sabiduría y la conexión con lo divino. El Viernes Santo es considerado como un día de gran importancia espiritual. Representa el momento en que la humanidad experimenta la muerte mística de Cristo y su posterior resurrección. La muerte de Cristo en la cruz simboliza la muerte del ego o la personalidad inferior, que debe ser sacrificada para poder renacer en un nivel más elevado de conciencia. El sábado de gloria es el momento en que Cristo desciende al inframundo para liberar las almas que estaban atrapadas allí y llevarlas al cielo. El inframundo es un lugar simbólico que representa el mundo interior de la mente inconsciente, donde se encuentran las emociones negativas, los deseos desordenados y los pensamientos destructivos. El descenso de Cristo al inframundo representa la necesidad de controlar y transformar estos aspectos negativos de la psique humana. El lunes santo representa el momento en que Jesús llega a Jerusalén y realiza su entrada triunfal. Jerusalén es un lugar simbólico que representa la morada divina en el interior del ser humano. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, por lo tanto, representa la apertura de la puerta hacia el mundo espiritual y la posibilidad de establecer una conexión más profunda con el ser interno. El borrico que monta Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén representa la humildad y la simplicidad que deben ser cultivadas por los buscadores espirituales en su camino hacia la iluminación. El burro es un animal modesto y sencillo que se utiliza para llevar las cargas pesadas. El martes santo se interpreta como un día dedicado a la comprensión de la necesidad de la transmutación sexual. Según la gnosis, la castidad no significa simplemente abstenerse de relaciones sexuales, sino también controlar los impulsos sexuales y canalizar esa energía hacia los fines más elevados. El miércoles santo se asocia con la traición de Judas, quien entregó a Jesús a las autoridades romanas. El autor interpreta la traición como una manifestación del egoísmo y la falta de compasión que son obstáculos para el crecimiento espiritual. Sostiene que para superar la traición es necesario desarrollar la compasión, la humildad y la capacidad de perdonar. El Jueves Santo se interpreta como un día dedicado a la comprensión del sacrificio y la entrega amorosa. Representa el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio. Estos gestos simbolizan la entrega amorosa de Jesús y su disposición a sacrificarse por la humanidad. El lavado de pies se interpreta como un gesto de humildad y servicio que representa la necesidad de superar el egoísmo y la vanidad para alcanzar la verdadera espiritualidad. Según el autor, el servicio desinteresado es una forma de amor y entrega que nos acerca a la divinidad y nos ayuda a liberarnos del sufrimiento. Cristo es presentado como un ser cósmico y divino, que encarna el principio del amor y la sabiduría en su máxima expresión. Según el autor, Cristo es la encarnación del Verbo, la palabra de Dios,
y su misión en la tierra fue traer luz y conocimiento a la humanidad, para liberarla de la ignorancia y el sufrimiento. Cristo es un maestro espiritual que trasciende las religiones y las creencias dogmáticas, y su mensaje es universal y eterno. Él representa la fuerza vital que anima todo el universo, y su sacrificio en la cruz simboliza la muerte del ego y la resurrección del espíritu. La conciencia crística es descrita en el libro como un estado de conciencia elevado y divino, que se alcanza a través de la práctica espiritual y el despertar de la conciencia interior. La conciencia crística es la misma conciencia de Cristo que se manifiesta en el ser humano cuando éste alcanza un estado de iluminación y sabiduría espiritual que se caracteriza por la compasión, el amor y la sabiduría, y se manifiesta en aquellos que han despertado su conciencia y han superado el egoísmo y la ignorancia. La conciencia crística es un estado de conciencia universal que trasciende las fronteras, religiones y culturas y puede ser alcanzado por cualquier persona que busque la verdad y la sabiduría espiritual. La segunda venida de Cristo no se interpreta como un evento físico e histórico, sino como un evento espiritual que tiene lugar en la conciencia de los seres humanos. Según el autor, la segunda venida de Cristo se refiere al despertar de la conciencia crística en cada individuo, lo que permitirá que la humanidad alcance una nueva era de iluminación y sabiduría espiritual. Este despertar se logra a través de la práctica espiritual y la eliminación del egoísmo y la ignorancia. La segunda venida de Cristo es un evento interno que tiene lugar en la conciencia de cada ser humano y que por lo tanto depende de la voluntad y la dedicación de cada individuo. Según el autor, aquellos que logren despertar su conciencia crística serán los verdaderos discípulos de Cristo y los que liderarán la humanidad hacia una nueva era de paz, de amor y sabiduría espiritual. En este libro, lleno de simbolismo y profundo significado, se enfatiza la importancia de la búsqueda espiritual y la necesidad de transformación interior. La Semana Santa es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la muerte, trascender el sufrimiento y la ignorancia a través del camino espiritual. La muerte física no es el fin de la existencia del ser humano. La muerte es la transición hacia otra dimensión de la realidad. El alma es inmortal y continúa su evolución en el plano espiritual. Esta fue una de las grandes enseñanzas del Maestro Jesús. No hay muerte, solo muere la materia. El espíritu sobrevive. La llave más poderosa de este conocimiento es el amor, esa fuerza desinteresada y generosa que se entrega sin esperar nada a cambio. Una fuerza liberadora que nos permite la liberación del sufrimiento mediante el conocimiento y la práctica espiritual, que nos permite una conexión profunda con Dios. Desde la perspectiva de la gnosis, Dios es el Ser Supremo, la inteligencia cósmica y el principio creador de todo lo que existe en el universo, un principio inteligente y consciente que rige el universo, fuente de toda vida, que está presente en todas las cosas, incluyendo al ser humano. Espero les haya servido las enseñanzas de este maravilloso libro. La Semana Santa, desde una perspectiva espiritual, es una gran oportunidad de transformación y conexión interior. Jesús nos dejó un sendero lleno de enseñanzas por recorrer. Así, poder despertar una parte de la conciencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Esa chispa divina que nos permite conectarnos con lo divino, entender el sufrimiento como parte inevitable de la vida, pero como una oportunidad para el crecimiento y la transformación espiritual, morir a la materia y resucitar a la vida eterna, a la vida del Espíritu. El libro La Semana Santa y la Gnosis de Samuel O. Ware tiene un profundo significado. Está lleno de misterio, lleno de simbolismo y nos ayuda a un gran despertar espiritual.
para poder integrarnos entre cuerpo, alma y espíritu. Si te gustó el contenido de este canal, te invito a suscribirte, darle un like a la publicación y hacer un comentario. Gracias por ser parte de este camino de transformación del dolor al amor incondicional. La muerte no define la vida. La muerte solo es un cambio de lugar, una transformación, un regreso a casa.